Hola, hola. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá en nuestra segunda Data Power Talk, iniciativa de 2B para transmitir y traspasar conocimientos sobre temas de analítica. Eh, Hoy día vamos a estar hablando sobre la atribución de Google Analytics 4 y nos acompaña Raúl Arochas, líder de Analytics en D2B, como verán ahí en su descripción, en su nombre. Así que nada, Raúl, te paso el micrófono para que te presentes y ya comencemos. Paréntesis, pueden ir haciendo preguntas asociadas a lo que está hablando Raúl, las pueden dejar en el chat y estas preguntas van a ir siendo contestadas inmediatamente si es que se asocian específicamente con lo que está hablando Raúl o se dejan para los últimos 10 minutos de la sesión y se contestan en esa instancia, pero la idea es contestar todas las preguntas. ¿Ya? Así que eso quería como comentar. Dale nomás, Raúl, el micrófono es todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta segunda entrega de nuestra iniciativa Data Power Talks. Como les decía, ya es la segunda, tuvimos en la primera hablando de Consent Mode, un tema súper interesante. Bueno, para quienes no me conozcan, me presento. Yo soy Raúl Arochas, como bien dijo Cristóbal, soy líder del área de Analytics dentro de la consultora de 2B. Tengo más de 13 años de experiencia en el rubro digital, internet. Comencé como desarrollador y en este mundo de la analítica digital que hoy nos convoca, tengo un poco más de 6 años de experiencia. Bueno, vamos a pasar directamente a qué es lo que vamos a revisar hoy. Vamos a tener 4 grandes temas que nos vamos a ir subdividiendo entre medio. El primero es qué es un modelo de atribución. Antes de pasar de lleno a revisar todo el contenido que tenemos para hoy, hay que entender primero qué es un modelo de atribución, qué se considera atribución, etc. Luego vamos a estar viendo un par de ejemplos de ellos para pasar a ver cuáles son los que utiliza GA4 directamente. Ahí vamos a estar viendo más ejemplos, etc. Y vamos a pasar a cómo funciona la ciencia detrás de estos modelos de atribución en GA4. Para, por último, entrar a cómo estos impactan en la estrategia de marketing, cómo nosotros podemos recomendarles algo, hay unas recomendaciones personales también en esa parte de la agenda, tenemos conclusiones, tenemos algunas consideraciones que siempre hay que tener en cuenta y, como dijo Cristóbal también, al final de la sesión vamos a tener un ratito de preguntas, esto siempre y cuando no sean preguntas que no se hayan contestado antes o que no tengan que ver con lo que estemos hablando en el momento. Así que si hay alguna duda respecto a un tema que vayamos pasando, obviamente lo vamos a ir contestando en ese mismo momento. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es un modelo de atribución? Antes de entender qué es un modelo de atribución, como les decía, vamos a entender la diferencia entre qué es la atribución o qué es lo que se le considera atribución versus un modelo de atribución. La atribución es básicamente la acción de asignarle un valor de contribución a una conversión respecto a distintos anuncios, clics y otros factores que puedan influir en el journey de un usuario hasta que complete dicha conversión. Es decir, si yo estoy viendo, si yo entro a un sitio y a ese sitio entré la primera vez porque lo descubrí buscando en Google, luego volví a ese sitio y ya me lo sabía de memoria, lo tipié, es decir, entré de forma directa. Y por último vi un anuncio en LinkedIn que me llevó al mismo sitio. La atribución es el valor que se le va a entregar a cada uno de esos participantes, de esos actores dentro de este journey de conversión, que va a ser una palabra, o ruta de conversión, que va a ser una palabrita que vamos a estar usando bien seguido dentro de la charla. Y eso es la atribución, es este valor que se le asigna a cada uno de esos espacios, de esos factores que van influyendo en nuestra ruta. ¿Y qué es un modelo de atribución? Es básicamente una regla, un conjunto de reglas o un algoritmo basado en datos que determina cómo estos valores se van asignando a las conversiones y a los distintos puntos de contacto dentro de esta ruta de conversión. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que es un journey de usuario o ruta de conversión. En este caso tenemos a nuestra actriz Sarah Smith.
Sara Smith, la líder de business.com, ella entró el 3 de enero a través de Google Ads, vio seguramente una publicidad en Google y entró a esta página Marketing Attribution. El día 5 de enero, ella buscando orgánicamente, también volvió a navegar en la misma página. Ya se aprendió la página seguramente y buscó de forma directa, es decir, tipió en la URL www, bla, bla, bla. Luego, el 23 de enero, ella entró a LinkedIn y en LinkedIn vio seguramente un posteo que hablaba sobre esta misma marca que ella estaba visitando y entró a entró a navegar en este sitio para por último recibir un mail en el que este mail que ella abrió la llevó a mirar la demostración, a avanzar en el registro de esta demostración y finalmente a descargar esta demostración, en el cual se ocurrió el acto de la conversión. La conversión misma fue en la Thank You page, en Thank You Demo. Entonces podríamos decir que todo esto que Sara recorrió es la ruta de conversión. Toda esta interacción con estos distintos canales que ella tuvo hasta llegar a esta conversión es lo que nosotros denominamos journey de usuario o ruta de conversión. Ahora pasando a tierra derecha a entender qué son los modelos de atribución y cuáles son los tipos de modelos de atribución. Primero tenemos el más conocido, yo creo, como históricamente, que es el last click, que básicamente le da todo la atribución, todo el 100% de la atribución se la da al último punto de contacto. En este caso vamos a seguir usando la misma ruta que vimos con Sara para todos estos ejemplos. Entonces, en este caso, el 100% de la atribución se la va a llevar el mail que ella recibió. En este modelo que va a estar evaluando solo el último punto de contacto y le va a dar todo el crédito a ella. Después tenemos el modelo de First Click, que el modelo First Click hace todo lo opuesto, le da el 100% del crédito de conversión al primer impacto que tuvo ella dentro de esta ruta, en este caso a un anuncio de Google Ads, le da el 100%. Luego tenemos uno que no es muy usado y no es tan conocido, pero se llama U-Shaped. Si se fijan, es una U literal. Lo que hace es darle el mismo crédito al principio y al final, y el resto de participantes que estén al medio se distribuyen en menor cantidad de crédito. Después está otro bien conocido que es el lineal. El lineal es básicamente que a todos los puntos de interacción de esta ruta le da el mismo porcentaje de contribución. Luego está el time decay, que a medida que los puntos de contacto se van acercando más a nuestra conversión, le va dando también más atribución, le va dando más crédito a cada uno de estos puntos. Después está uno bien parecido al que vimos delante, pero este es el W-shape, que es básicamente lo mismo que el U, pero con esta W clarita, que le da lo mismo al principio, lo mismo al medio y lo mismo al final. Y los que estén entre medio, le va a dar muy poquito. Luego están los modelos de atribución custom, que uno, obviamente, si es custom, es personalizado, uno lo puede armar. Uno de los modelos clásicos, por ejemplo, que uno arma es un modelo de Markov, que es el cual analiza las secuencias de interacciones, por ejemplo, clics en anuncios, vistas de página, etc. Y le asigna un valor a cada punto de contacto, pero basándose en la influencia en la decisión final del usuario. Este es un modelo basado en datos también, al igual que el que va a tener más énfasis esta charla, que es el Data Driven. Que el Data Driven, si se fijan, no tiene un porcentaje específico de contribución porque está basado en datos también, entonces depende de un algoritmo en particular, ya vamos a estar profundizando en eso. Y esos son los modelos de atribución que existen, los más famosos. Bueno, existen varios, pero estos son los más usados, principalmente los primeros. Estoy viendo que hay una pregunta de Bruno, ¿a qué me refiero con crédito? Crédito es básicamente el porcentaje, es la atribución misma. En este caso, si vemos el last click, el 100% del crédito, es decir, del valor, se lo va a llevar el mail.
A eso me refiero con crédito. Vale. Ahora que ya entendemos cuáles son algunos de los más conocidos o cuáles son los más recomendados, etcétera, dentro de los modelos de atribución, viene la pregunta de GA4, ¿cuáles utiliza? GA4 actualmente tiene la opción de configurar 3 posibles modelos de atribución, pero esto a partir del 2023, de noviembre, siendo más específico. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2023 dejaron de estar disponibles los modelos First Click, Lineal, Time Decay y Position Based. Antes tenían todos esos disponibles cuando salió GA4, que venían heredados de Universal, y dejaron de funcionar. Se limitaron simplemente a trabajar con estos, entre comillas, 3, que en verdad son 2, pero que vamos a revisar igual como si fueran 3 distintos. El primero es Data Driven, que se dividen como en 2 grandes bloques. Un bloque es los que se van a enfocar en Google Paid y orgánico, y los otros solo en Google Paid. Y ahí vamos a ver la diferencia más adelante. Entonces, como decía, Data Driven es el primero de estos modelos, que está en su versión Google Paid y Organic. Está Last Click, que está en su versión Google Paid y Organic también. Y está Last Click, pero solo Google Paid. Vamos a ver el primer ejemplo que tiene que ver con el Last Click de Google Paid. En este caso, vamos a tener 2 sesiones. En el día 1 vamos a tener una sesión que nuestro usuario descubrió por Facebook, es decir, entró por un anuncio de Facebook o por alguna historia orgánica de Facebook. Luego fue impactado por un anuncio de Google Ads. Luego recibió un mail. Al día siguiente entró de forma directa porque ya se sabía la URL. Y navegando en TikTok se dio cuenta que también estaba súper interesante lo que estaba viendo y lo llevó a hacer una conversión. Voy a ir señalando con el puntero para que sea más claro. Y lo llevó finalmente después de TikTok, lo llevó a la conversión. Entonces, ¿cuál es el resumen de los valores dentro de esta cadena, dentro de esta ruta de conversión? El 100% de la atribución se va a ir a Google Ads. ¿Por qué? Porque es un modelo last click que solamente considera los canales pagados de Google. Es decir, a pesar de que TikTok fue el último que llevó a la conversión directamente, no se lleva ningún crédito, no lo considera. Facebook, que fue el primero, no lo considera para nada. Y Google Ads, que es uno más de estos 5 que interactuaron, le da el 100% del crédito. Sí, ahí Juan Esteban, respecto a ese punto que lo pasamos hace poquito, pero es el poco uso. Yo me atrevería a decir que sí. No hay una documentación oficial en Google que diga específicamente vamos a borrar esto pero probablemente este último cambio se hizo porque Last Click es el más popular siempre y Data Driven es el que ellos empezaron a promocionar, por así decirlo. Sí, el último modelo, que es el Data Driven, va a ser la estrella de esta charla, Patricia, así que más adelante lo voy a profundizar en él para que quede súper claro, porque es de los más, entre comillas, confusos de entender, y es el que promociona el mismo Google, así que ahí lo vamos a estar viendo. Dicho esto, a ver, hay otra pregunta. Sí, si hay alguna manera de revisarlo, lo vamos a ver al final de la sesión seguramente, porque eso es como un poquito más, se aleja un poquito de lo que estamos viendo ahora mismo, pero sí existe. Perfecto, dale nomás, Raúl. Vale, el segundo ejemplo, que también tiene que ver con Last Click de Google Paid, vamos a tener solamente un día de interacción. En esta sesión A, que le denominamos, va a haber entrado igual de la misma forma de Facebook, va a haber sido impactado por un anuncio de Google Ads, luego va a haber sido impactado por un mail, y luego él va a haber estado navegando en YouTube, y como no tenía YouTube Premium, le salió un anuncio, lo encontró interesante, y convirtió. Ahora,
¿Cuál es el resultado de estos valores? A pesar de que Google Ads es parte de la cadena, porque es un canal pagado de Google, no es el que se lleva el crédito, sino que el que se lleva el 100% del crédito es YouTube, porque YouTube también es un canal pagado de Google, y fue el último. Entonces, como este es un modelo last click, solamente le da el 100% al último. Entonces, en este caso, YouTube se lleva el 100% de la atribución. Vamos a revisar ahora qué ocurre con el last click, pero modelo paid y organic. En este caso es súper importante entender que cuando hablamos de organic, en este punto de atribución, no significa que va a ser solamente una búsqueda orgánica en Google, el SEO, lo típico, sino que es cualquier otro por ejemplo, referral, un canal referral, un canal mailing, cualquier otro que sea orgánico mismo del sitio, no se refiere al orgánico de SEO. Entonces, en este caso, vamos a tener prácticamente la misma ruta que estábamos revisando delante. Primera interacción con Facebook, segunda con Google Ads, tercera con mail y gracias al mail convirtió. Entonces, como este es un paid and organic, el último punto de esta ruta fue el email, por lo tanto, 100% de conversión para el email. Ahora, vamos a revisar otro ejemplo de este mismo modelo, Last Click, Paid y Organic, que va a estar bien trillado este ejemplo del Facebook Google Ads, pero entramos por Facebook, luego fuimos impactados por un anuncio de ads, luego hicimos una búsqueda orgánica, por ejemplo, en Google, luego ya que sabíamos muy bien cuál era nuestro sitio que estábamos visitando, entramos de forma directa y gracias a eso convertimos. Ahora, ¿cuál es el que se lleva en este caso el 100% del crédito? Es Google Organic, con el 100%. ¿Por qué no directo? Lo vamos a revisar en muy pocos minutos, pero básicamente porque todos los modelos se llaman no direct. ¿Qué significa eso? Que el modelo directo no lo considera nunca. Solamente hay una excepción. Raúl, ahí hay una pregunta que nos hace Felipe Ramírez, la voy a Sí. mostrar acá en la pantalla, que le queda la duda respecto a si los puntos de contacto son en diferentes sesiones o no. Sí, los puntos de contacto en este caso pueden ser en la misma sesión o pueden ser en distintas sesiones. Aquí es súper importante entender que en GA4, a diferencia de Universal, la sesión solamente termina cuando se vence la cookie, digamos, de inactividad, que está programada por defecto por 30 minutos. Pero si yo en esos 30 minutos busqué, por ejemplo, me fui a Facebook, dejé de navegar, seguí buscando, haciendo mi búsqueda para comprarme algo, fui impactado en esa misma rato sin haberme salido del sitio por Google Ads, voy a seguir con la misma sesión. Ahí la sesión no se rompe. Pero igual este modelo funciona si me meto hoy día, mañana, pasado, etc. Así que sí, los puntos de contacto pueden ser en la misma sesión o en diferentes sesiones. Pero dependiendo siempre de un concepto que también vamos a revisar en unos minutos, que es la ventana de atribución. Gracias, Raúl. Pero esperemos se haya aclarado la duda que tenía Felipe. Sí, ahí si no, lo volvemos a explicar, porque este es un tema súper denso. El tema de la atribución es súper complejo, sobre todo el modelo data-driven, que lo vamos a ver más adelante. No voy a dar el ejemplo ahora porque no quiero hacer un spoiler de lo que vamos a revisar más adelante. Ya, esa es súper buena pregunta. Dice Felipe, sobre la pregunta, pero ahí me queda la siguiente duda. Ya que si está dentro de la misma sesión, no se genera el evento Session Start y por ende se sobrescribe la fuente medio. Sí, se sobrescribe la fuente medio. La fuente medio cuando, si tú entras, por ejemplo, por Facebook, después se generó tu Session Start, luego seguiste navegando y por ese motivo cambiaste de fuente medio en la misma sesión, te fuiste, por ejemplo, a escribirlo directo, por lo que a mí me pasa que de repente yo quiero mandar un link y lo copio y lo vuelvo a pegar en el mismo navegador, le doy enter, ahí estoy sobreescribiendo el source medium por lo que estoy haciendo nuevo, en este caso por directo. Pero ahí no se me va a ejecutar un session start nuevo, porque ya la sesión se inició. A menos que se haya cortado por los 30 minutos de inactividad.
Pero siempre se va sobreescribiendo, mientras no se corte la sesión, siempre se va sobreescribiendo en caso de que esta sesión cambie de fuente y medio. Bueno, entonces, algunas consideraciones. El modelo por defecto y recomendado por Google es data driven. Es decir, si nosotros creamos una propiedad, una cuenta de GA4, lo que va a venir configurado por defecto es data driven. Como mencioné anteriormente, los 3 modelos son non-direct. ¿Qué significa esto? Que dentro de toda la ruta de conversión, no va a considerar el directo como parte de uno de esa ruta. Si volvemos, por ejemplo, acá, este es clave. Porque acá uno puede decir, ya, el last click y el último fue directo. Ya, pero son modelos no directos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir uno hacia atrás. Ahora va a venir la pregunta de, yo lo tengo configurado en last click, pero igual veo directo dentro de mi atribución. Ya, eso es porque no encontró ningún otro fuente medio, digamos, hacia atrás que no haya sido directo. Es decir, si yo entré directo y cada vez que entro es directo, que suele ser súper alto el porcentaje en GA4, va a quedar como directo. Esa es la única forma en que quede como directo. Que yo solamente tenga ese fuente medio o ese grupo de canal. Después, otra cosa que es súper importante también destacarla, que cualquier cambio en la configuración de los modelos de atribución sí son retroactivos. Que cuando nosotros hablamos de GA4, es raro cuando uno empieza a pensar en que esto es retroactivo, porque generalmente todo lo que hacemos siempre empieza a contar desde el momento que lo hacemos para adelante. Entonces, algo que sea retroactivo, sin duda, es súper claro tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros podemos cambiarlo, le damos un ratito, unos minutitos, y vamos a revisar nuestros informes, y ya vamos a ver estos informes con este modelo de atribución que nosotros hayamos seleccionado aplicado. Hay una pregunta, sí. pero no sé, Raúl, si la quieres tomar ahora o después. A ver, en este punto, ejemplo, una tienda que yo manejo después de que GA4 salió mi primer canal directo y los canales pagos están en 3 y 4 posición de ingresos. ¿Cómo hace para que atribuya de manera adecuada? Es que ahí es un poco ambiguo porque hay que entender qué es atribuirlo de manera adecuada. Vamos a verlo al final de la charla. ¿Qué se considera adecuado o qué se considera no adecuado? Porque lo que puede ser adecuado para mi negocio, para mi tienda, no es adecuado para por ejemplo, una inmobiliaria. Entonces, va a depender mucho, estoy adelantándome, pero va a depender mucho de cuál es nuestro objetivo y de un montón de otros factores que sin duda vamos a revisarlo más adelante. Así que ahí podemos volver a retomar este punto, Daniel. Perfecto. La vamos a guardar para el final. Sí. Vale, después, siempre tenemos que tener en cuenta que debemos tener sí o sí vinculada una cuenta de Google Ads para una correcta visualización de la atribución. Esto para que básicamente se desbloqueen el apartado de publicidad o de advertising que está dentro de GA4. Si no hay una cuenta de Google Ads vinculada, eso queda bloqueado y te dice, de hecho, hay un anuncio que dice, si quieres empezar a usar este apartado, vincula una cuenta. También vamos a revisar un poquito en detalle más adelante. Y una de las últimas consideraciones es tener en cuenta siempre la ventana de conversión, que es lo que estábamos hablando hace un ratito atrás. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la ventana de atribución? Primero tenemos que tener en cuenta que nuestras conversiones pueden producirse días, semanas, incluso meses desde que los usuarios interactuaron por primera vez con un anuncio o con otro canal. Eso tenemos que partir de esa base. Ahora, el concepto de la ventana de conversión es básicamente quien determina cuánto nos podemos remontar en el pasado hacia atrás para atribuir conversiones, para atribuir contribución o crédito, como dije en algún momento, a la conversión en uno de esos puntos de contacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ventana configurada de 30 días y nosotros vamos a revisar el 30 de enero, ¿cuáles son los puntos de contacto que van a estar dentro de esa ventana? Son los que están desde el 1 de enero al 30 de enero, porque son 30 días los que tengo configurados. Ahora,
¿por qué es importante la ventana de conversión? Porque depende de nuestro modelo de negocios también. Ejemplo, si no es lo mismo comprar un ticket de avión o comprar un departamento a comprarme un producto en un supermercado o comprarme algo en Mercado Libre. Las decisiones son más maduradas. En el caso, por ejemplo, de un ticket de avión, yo no voy y digo, a menos que sea millonario y diga, hoy voy a ir a Francia este fin de semana, ya me voy a ir a comprar un ticket de avión, listo, voy, entro, lo compro y chao. No, Claro. generalmente esa es una decisión que uno va madurando un poco más. Entonces, puedo demorarme probablemente más de 30 días en decir, y yo voy a estar esos 30 días cotizando hasta que logre la compra, el purchase final, la conversión. Entonces, dentro de las ventanas de conversión tenemos tres posibles configuraciones: 30, 60 y 90 días. Y bueno, como que la mayoría de las cosas dentro de GA4, estos cambios sí que no son retroactivos. O sea, si yo cambio la ventana de atribución, va a empezar a correr desde el momento en que la cambié hacia adelante. Vale, dicho eso, vamos a pasar a revisar directamente cuál es la ciencia detrás de todo esto dentro de GA4 y principalmente en el modelo de Data Driven, que es el más novedoso. Para entender la ciencia detrás de todo esto, primero tenemos que entender cómo revisar de forma correcta nuestra atribución en los informes de GA4. Muchas veces nos preguntamos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Esta es la forma correcta de revisarlo? Y aquí yo les voy a comentar cuál es la forma correcta de que ustedes pueden usar para revisarlo. Son básicamente dos formas. La primera es por los informes que ya trae definido GA4, que trae los informes por defecto, que, como les comentaba anteriormente, se tienen que activar a través de una vinculación por una campaña, por una cuenta de Google Ads, y ahí se va a desbloquear esto que se llama el apartado de advertising o publicidad, y dentro de advertising va a estar la sección attribution, y ahí va a estar attribution model, que va a ser donde está todos los tres tipos de modelos que revisamos anteriormente para que puedan revisarlos, puedan compararlos, etc. Veo que hay un comentario también. En esa sección aparece dos ventas de conversión para First Visit o First Open. ¿Esto es Sí, para qué casos? era lo que estaba mostrando antes, Raúl. No quise cómo interrumpirte. Si nos puedes dar un poquitito más de detalle, John, porque Sí, me quedé un poco corto con, eso con, lo voy a con qué es comentar lo que te refieres. Sí. Dale, Perfecto. Raúl. Yo lo Vale, converso contigo por chat. vale. La otra forma de revisar correctamente nuestra atribución es haciendo directamente un explorador a nuestra medida, pero para eso obviamente tenemos que tener un poquito más de conocimiento, un nivel un poquitito más alto de know-how dentro de lo que sabemos de GA4, y hay que tener ojo con las dimensiones que usamos. ¿Por qué? Porque hay que tener ojo con las dimensiones que usamos. Porque tenemos que en GA4 vimos la introducción de nuevas dimensiones de source medium, de campaign, de channel grouping, etc. Yo creo que todos los que han entrado a GA4 se han dado cuenta que ahora ya no está simplemente source medium ni channel grouping, sino que está tres distintas dimensiones que se llaman casi igual. En este caso vamos a tomar el ejemplo de source medium. Tenemos la session source medium, la first user source medium y la source medium. ¿Cuál de estas tres tenemos que usar para entender atribución o para revisar atribución? Es source medium. ¿Por qué? Porque la session source medium y la first user source medium son dimensiones de scope de tráfico. Es decir, si yo quiero entender cómo llega la gente a navegar por mi sitio web o por mi aplicación, yo tengo que revisar session source medium. Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo me descubre la gente que entra a mi sitio, que generalmente suele ser muy parecido a los resultados que da lo de scope de sesión, voy a usar el First User Source Medium. Esto es netamente para tráfico. Y lo que llama la atención de acá es que cuando nosotros usamos el Session Source Medium, es muy similar a entender como un modelo de atribución last click, pero que sí considera el directo, que sea parte de.
No es un modelo de atribución propiamente tal, pero es muy similar. No es igual. Por lo tanto, si nosotros queremos revisar sí o sí nuestra atribución, tenemos que usar las dimensiones que no tienen prefijos, las que no dicen section y las que no dicen first user. Y hay que tener harto ojo porque no todas las dimensiones cruzan con todas las métricas. Entonces puede ser que cuando nosotros entremos a nuestros paneles de GA4, vayamos a hacer nuestro explorador y nos vayamos a dar cuenta que yo puedo invocar un montón de dimensiones, un montón de métricas, y algunas cuando yo las paso al explorador me van a quedar marcadas como en gris. Entonces después yo puedo decir, oye, ¿por qué no puedo usar esta dimensión? Es básicamente porque están fuera del mismo alcance. Siempre cuando uno arme exploradores tiene que fijarse que las dimensiones estén dentro del mismo alcance, que se puedan cruzar. Vale, entonces ahora que ya sabemos cuál es la dimensión correcta, ¿por qué vemos esto en nuestras conversiones? Acá yo hice un ejemplo de un explorador súper básico que cruza source medium por cantidad de conversiones, los key events que son ahora, y empiezo a ver decimales. Empiezo a ver que tengo, en este caso, 185.205,43 conversiones atribuidas a Google Organic. Entonces uno dice, ¿por qué estoy viendo decimales si una conversión es una? No es una parte. Esto es porque está aplicado al modelo de Data Driven. Y el modelo Data Driven lo que hace es repartir una conversión en cuáles fueron los que él considera que actuaron de mejor forma dentro de ese canal. Entonces va, por ejemplo, creo que viene ahora, no, viene un poquito más adelante, pero viene el caso, una conversión la va a ir repartiendo entre todos los canales. Entonces puedo tener un 0.4 a Organic, un 0.2 a CPC y, por ejemplo, a Referral un 0.6. Y ahí, no sé si suma el 100, pero ahí tengo 1. Es por eso que vemos decimales. Han hecho preguntas, Raúl, pero las estamos dando al final. Dale, ya. Perfecto. Las estamos dando al final. Vale. Vale. Vale, ahora sí vamos a hablar directamente de la atribución de este modelo Data Driven. El modelo Data Driven o basado en datos, lo que hace es distribuir el valor, como comenté anteriormente, el valor de la conversión en función de datos que corresponden a cada evento de conversión. Y se diferencia de los otros modelos de atribución porque usa datos de conversión de la misma cuenta para calcular cómo lo va a hacer. La definición es un poco engorrosa, lo sé. Esta es una definición oficial de la documentación de Google. Es literalmente un copy-paste que hice de la definición que da Google, pero es básicamente eso. Lo vamos a revisar con un ejemplo. Raúl, ahí creo que podemos contestar la pregunta de José Cubillo. Me te la voy a poner acá. José Cubillo, yo te la leo. Para que sea considerado como atribución, ¿tiene que estar configurado como evento clave o key event o se puede considerar cualquier evento que se tenga configurado? No, ahí para que yo le pueda aplicar un modelo de atribución a un evento, sí o sí tiene que ser key event. No sirve cualquier evento. Perfecto. Ahí creo que José respondió tu pregunta. Dale, sí, porque si se fijan, en este ejemplo de los decimales que le estaba mostrando, yo crucé por key events directamente. No le dije cuáles, pero le dije que me cruce por key events para que me muestre cuáles son la distribución en key events. Porque la conversión es la que se asocia directamente con la atribución. Yo le podría aplicar esta especie de atribución como falsa, que muchos usamos. Yo reconozco que también lo he usado e incluso lo he recomendado en algunos casos, de cruzar Session Source Medium por un evento cualquiera. Por ejemplo, no sé, Session Start, solamente para poner un ejemplo. Session Start no es un key event, pero yo lo cruzo con Session Source Medium para entender cómo, de forma last click, con directo incluido, cómo se podría ver. Pero si yo quiero irme, como dice la Biblia, digamos, de esto, a la atribución directamente, sí o sí tiene que ser un key event. Vale, estaba comentándoles que este modelo Data Driven es un modelo que usa algoritmos de aprendizaje automático para evaluar las rutas de conversión que tiene, o sea, las rutas que tienen conversión y las que no tienen conversión. Y también aprende cómo estos distintos puntos de contacto influyen en que se produzca una conversión.
Es decir, es importante que tengamos hartos datos para que este algoritmo de aprendizaje vaya entendiendo más y vaya obviamente sacando resultados más certeros o más robustos, porque va a tener más datos. Entonces va a tener de dónde más colgarse para poder hacer estos aprendizajes. Hay otro tema que es súper importante, que Google analiza el impacto de cada interacción con el cliente en este modelo para entender la probabilidad de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que un usuario convierta en un momento dado de su viaje? Para hacer esto, usa factores como el tiempo de la conversión, desde la conversión, el tipo de dispositivo, el número de interacciones que tuvo con un anuncio, el orden de exposición que sufrió ante estos anuncios e incluso el tipo de creatividades también. Todo esto son factores que están dentro de este algoritmo, dentro de este modelo de atribución, que asigna créditos, como dije, en función de cómo cada interacción publicitaria o interacción con un canal va impactándole a cada ruta o cómo se modifican estas rutas. Es súper complejo, lo sé. Lo otro que también es súper importante entender es que este modelo, nosotros no podemos decir, ah, vale, voy a tomar el modelo Data Driven y lo voy a replicar con mis datos de BigQuery, por ejemplo, dado que este modelo no es replicable. ¿Por qué? Porque es una caja negra. Es decir, nadie sabe cuál es el algoritmo, no está en la documentación cuál es el algoritmo que usa ni cómo calcula cada uno de estos resultados que entrega. Entonces, de repente uno dice, oye, ¿por qué tengo cero? Por ejemplo, en una conversión en particular tengo 0,6 para orgánico, si fue el de al medio, y el 0,3 para Google Ads, que fue el último, no lo entiendo. Es difícil de explicar porque el algoritmo mismo no es público. Entonces no podemos decir, no, mira, es porque el algoritmo calcula esto y hace estos cálculos, bla, 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 toma esto. No se sabe. Solamente se sabe a grandes rasgos los factores que influyen dentro de este algoritmo, como les comenté anteriormente. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. El ejemplo vamos a decir que en el primer día nosotros caímos a Facebook, luego caímos a Google Ads, vamos a seguir repitiendo este mismo ejemplo, entramos a Mail, luego entramos de forma directa y luego vimos un anuncio en TikTok. Y este anuncio en TikTok nos llevó a convertir. Creo que este mismo ejemplo lo vimos con otro modelo de atribución. En este caso, tenemos el siguiente resumen de valores. Esto es inventado, no lo calculé yo porque no tengo el algoritmo, como les decía. Entonces, vamos a decir que Facebook se ganó un 0.1, Google Ads un 0.2, email un 0.1, directo 0. ¿Por qué 0? Recuerden que estos modelos son non-direct, por lo tanto no le va a atribuir nada directo, a menos que sea el único. Y a TikTok un 0.6. ¿Por qué le puso un 0.6? Básicamente porque estaba más cerca de la conversión. Pero podría ser un 0.4 o un 0.3. Pero a lo que quiero ir con este ejemplo es que esta es la fraccionalidad, no sé si existe esa palabra, pero es la fracción que usa para acomodar estos decimales. Es lo que explica esto. Por eso vemos decimales dentro de nuestros modelos, dentro de nuestros informes de atribución. Ahora, si dentro de esos informes nosotros tenemos configurado last click, no vamos a ver decimales, vamos a ver siempre números enteros. Vamos a tener un segundo ejemplo, también para Data Driven. Vamos a tener que el usuario A entró por Paid Search, luego entró por Social, luego entró por un canal afiliado y luego Search. Él dice, esta ruta tiene un 3% de probabilidad de conversión. Perfecto. Ahora, un usuario B entra por lo mismo, por Paid Search, avanza por Social, lo mismo, y avanza por Affiliate, lo mismo, pero no entró por un anuncio, la última parte de la ruta no fue Search, no fue un anuncio de Search, sino que no sufrió una exposición con un anuncio. Él dice, ok, esta ruta tiene un 2% de probabilidad de conversión, o sea que Search, ubicado acá al final de esta cadena específica, tiene un más 50% de probabilidad de conversión. Eso
esos son los tipos de cálculos que hace. Basado en, por ejemplo, aquí se basó en datos. ¿Por qué? Porque probablemente él ya tenga varios ejemplos de esta misma ruta. Entonces él diga, yo sé que esta ruta tiene una probabilidad de 3%, pero si yo le saco el último, le voy a tener un 2%. Por lo tanto, le asigna este peso, sabe cuánto pesa más o menos el search en esta ruta específica y al final. Ahora, dicho todo esto respecto a cómo funciona la ciencia del data driven, básicamente, que es el modelo más comentado y más usado en GA4, vamos a entender cómo esto impacta en nuestras estrategias de marketing, pasando primero por consideraciones. Vamos a ver conclusiones de todo lo que hemos estado hablando. Vamos a tener unas recomendaciones como de nuestra área y unas recomendaciones ya más personales. En este caso, una de las consideraciones es que el modelo Data Driven no incorpora parámetros relacionados con la calidad de la visita. Esto es importante porque en consecuencia puede que no identifique con precisión los canales que suelen aparecer en estos viajes de conversión, pero que tienen impactos mínimos en el proceso de una toma de decisiones de un usuario. ¿Y esto qué significa? Que puede llevarnos a sobrevalorar algún canal o infravalorar otro. Un ejemplo claro o un inconveniente en este caso sería que puede tener limitaciones o sesgos a la hora de medir impactos de campañas de marca. ¿Por qué campañas de marca? Porque las campañas de marca suelen estar al inicio de las rutas. Y este tipo de campañas suelen tener un bajo porcentaje como de clics, pero igual desempeñan un papel importante a la hora de influir en la toma de decisión a mediano o a largo plazo. Entonces puede llevarnos al modelo a entender que no es tan importante, pero puede ser que sí lo sea. Es básicamente para entender que los modelos tienen ciertos sesgos. Otra de las conclusiones que vamos a estar revisando ahora es que sin duda la inclusión de un modelo basado en datos a GA4 es un buen paso, ya que igual deja de darle tanto protagonismo que tenía el modelo de LastClick, que al final poco y nada se hablaba de atribución anteriormente porque el modelo de LastClick era lo que estaba configurado en todos lados. O sea, LastClick estaba 100% en Universal, poca gente lo cambiaba, en Google Ads también estaba ese modelo. Pocas empresas son las que se dan la pega de hacer su modelo de atribución propio también, o su modelo de atribución que no sea ninguno de los clásicos, como por ejemplo el de Markov que hablamos al principio. Pero, sin embargo, a pesar de eso, hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones. Lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, la omisión de los parámetros estos de calidad de visita y la dificultad de medir el impacto de actividades en el embudo superior. ¿A qué me refiero con esto? Con que son las primeras que interactúan. Nos pueden poner en áreas de relieve donde GA4 se queda corto igual, siendo sincero. Y a medida que el panorama digital sigue evolucionando, es súper importante y es esencial que nosotros como profesionales del marketing tengamos estas evaluaciones de forma súper crítica y holística al momento de evaluar modelos de atribución, de tener en cuenta estas limitaciones. Y para eso obviamente tenemos que aumentar nuestros conocimientos en GA4 y otras herramientas de marketing digital que nos ayuden a comprender cada vez mejor el comportamiento de nuestros usuarios en nuestros canales, en nuestro sitio web, en nuestra app, etc. Ahora, dando paso a las recomendaciones, la primera recomendación es que en este mundo no existe un modelo de atribución perfecto y que funcione para todas las situaciones. La clave, eso sí, está en comprender las fortalezas y debilidades de cada uno de estos modelos y en utilizarlos para tomar decisiones informadas que se alineen con los objetivos de cada campaña o de cada empresa. Nosotros recomendamos tener en consideración estos 5 puntos clave, que son los objetivos de la campaña. Antes de elegir un modelo, tenemos que definir claramente qué es lo que queremos lograr. Buscamos aumentar la notoriedad de la marca, buscamos maximizar las conversiones,
buscamos mejorar la retención de nuestros usuarios. Todos estos diferentes objetivos que pueden requerir diferentes enfoques de atribución son súper importantes al momento de tomar esta decisión de, vale, apliquemos Data Driven, por ejemplo. No, basémonos en Last Click nomás porque toda la vida lo hemos hecho así. Voy a hacer una pequeña pausa de hidratación. Vale. Otra de las consideraciones claves son el contexto de la industria. ¿Por qué? Porque algunas industrias pueden beneficiarse más de ciertos modelos debido a la naturaleza de este ciclo de compra. Por ejemplo, en industrias con ciclos de compra largos, como hablamos en un momento, un modelo de time decay puede capturar mejor el valor de los puntos de contacto más cercanos a la conversión. Otro de los temas que tenemos que tener en consideración son las pruebas y ajustes. Yo les recomiendo que nunca se limiten a un solo modelo, que prueben diferentes modelos para ver cómo cambia esa interpretación de los datos con cada uno y puedan ir ajustando a su estrategia en consecuencia de eso. La flexibilidad y la capacidad de adaptarse son esenciales, tenerlas en cuenta en estos casos. Otra de las consideraciones claves son los datos y la tecnología. Asegurarnos siempre de que los datos y de la tecnología que estamos usando son los adecuados para respaldar nuestros análisis. GA4 ofrece hartas capacidades avanzadas, tiene hartas yayitas también, pero es súper efectivo siempre y cuando esté todo bien configurado. No sacamos nada con aplicar, por ejemplo, un modelo de atribución data-driven y empezar a sacar análisis y empezar a entender todo si tenemos, por ejemplo, una precisión del 50% de nuestras conversiones respecto al backend. Si nosotros no tenemos datos de calidad, vamos a estar sacando malos análisis y malas conclusiones y podemos llevar a equivocarnos en la toma de decisiones de cambiar las estrategias. Y por último, la transparencia y la comunicación. Consideramos que son súper importantes al presentar resultados y recomendaciones, ser súper transparentes sobre los modelos de atribución que estamos usando y cuáles son las limitaciones de estos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos transparentes, esto va a facilitar la toma de decisiones, sobre todo cuando son decisiones que se toman un poco más arriba. Si nosotros explicamos y transparentamos bien este tipo de sesgo o limitaciones que tenga nuestro modelo de atribución, vamos a darle a entender qué es lo que vamos a buscar, por ejemplo, a un grupo de trabajo, a nuestros superiores. Esto básicamente va a facilitar que la toma de decisiones colaborativa sea bien informada y esté bien fundamentada dentro de un equipo. Más recomendaciones es que no se limiten a un solo enfoque, esto ya son recomendaciones personales. Mi recomendación es que no usen solo un modelo de atribución. No se dejen llevar solamente por usar Data Driven y dejarlo ahí porque así venía, sino que traten de probar otros. Utilícenlos como una herramienta más de nuestro stack de herramientas de marketing. Ahí aplican el modelo que mejor se adapte a su situación particular, que no va a ser la misma para todos, y siempre con esta mentalidad de probar y de ensayo y error, básicamente, y de ir aprendiendo en el camino. Y quería cerrar básicamente la charla, obviamente antes de las preguntas, con el objetivo final que para mí es como el lema de nuestro equipo, que es siempre optimizar y por sobre todo tomar decisiones basadas en datos. Tomar decisiones basadas en datos nos van a llevar realmente a cambios que impacten nuestro negocio. Si nosotros tomamos decisiones en base a lo que yo creo o lo que en un momento funcionó en otra empresa o lo que se me ocurrió o lo que yo leí en LinkedIn, no realmente va a llevarnos a tomar decisiones correctas. Puede que sí, puede que le achuntemos. Yo le achuntaba de repente, con sensaciones de la guata. Pero no es la idea. La idea es siempre fundamentarnos en los datos y trabajar para que nuestros datos sean de calidad. Si nuestros datos son de calidad, vamos a asegurar que cuando hagamos análisis sobre ellos, van a ser análisis buenos. Y bueno, ahora damos el paso a las preguntas que hayan quedado ahí entre medio. Sí, yo tengo, Raúl, 5 preguntas como destacadas.
Ya. La Perfecto. primera la hizo Paloma, que la vamos a agregar acá a la pantalla. ¿Hay alguna manera de revisar en Ujú. GA4 la ruta de atribución por canales externos a Google? Por ejemplo, Facebook, TikTok. Sí, es que cuando uno revisa la atribución, me voy a devolver acá, por ejemplo, acá, si tú armas un reporte de Source Medium en este caso, o de Channel Group por Key Events, o por un Key Event en particular, tú vas a ver todos los modelos. El modelo de Data Driven siempre va a considerar todos los tipos de interacciones, independiente de si vienen de Facebook, de TikTok, etcétera. Ahí solamente hay que tener en cuenta que no vayan a estar con este modelo, con Last Click Google Paid, porque este es bien como, si ustedes funcionan solo con Google Ads, por ejemplo, y ustedes quieren mostrar que Google Ads funciona excelente, pucha, usen este modelo, porque les va a atribuir mucho más el crédito a todo lo que es Google Pay antes que a otras cosas. Entonces, obviamente, les va a inflar las cifras. Entonces, un poco mentirosillo en ese caso. Pero sí, para revisar modelos de atribución que vengan, por ejemplo, de Facebook y TikTok, Facebook sí vendría a ser un organic en este caso, pero siempre y cuando esté al último, porque es last click. Y como ya vimos en Data Driven, lo va a considerar todos, menos el directo, a menos que, como ya hablamos, sea el único que esté dentro de nuestra ventana. Buenísimo. Hay otra pregunta de John que le pedí que la Sí. reformulara. Ujú. Veamos si la entendí Sí, bien. en la configuración de las ventanas de conversión figura ventana retrospectiva de evento clave, eventos clave de adquisición. Ya, eso es literal solo para los First Bien. Visit y First Open. Es solamente para eso. Para mí no sirve para nada, sinceramente. Nunca me ha ayudado en nada como para entender atribución de esos eventos porque no los uso con frecuencia. Me voy más a las conversiones. Si no me equivoco, debajo de esa configuración está la de conversiones y esa te da los 30, 60, 90, que creo que si no me equivoco dice como resto de eventos clave. Pero la de arriba, la que dice First Open y First Visit, es literal para esas dos. Perfecto, buenísimo. Hay otra pregunta de John que la respondimos entre gente del chat, pero igual la quiero mostrar, que John preguntaba sobre cómo deberíamos entender el canal Cross Network. Sí. Eh, Más que cómo funciona, eh, lo que le comentamos por el chat, Raúl, era cuáles eran Ujú. las campañas que consideraba, que era Discovery, Performance Max, Smart Shopping, Exacto, son las que exacto. Sí. considera y las agrupa como en esta fuente medio, por así decirlo, ¿no? Exacto. Sí, ahí la gran diferencia que tiene con Google Paid, que si nosotros corremos campañas de Search, por ejemplo, y campañas de PMax, nosotros vamos a tener dentro de nuestros resultados, a nivel de canal de tráfico, vamos a tener este Cross Network que apareció en GA4 y vamos a tener Google Paid. Esos dos, en teoría, los dos son Google Ads, pero son distintos tipos de enfoque. El Google Paid es casi puro search y el Cross Network, como dijo Cristóbal, es Performance Max, Shopping y Discovery. Perfecto. Ahí se han sumado más preguntas, se han Ujú, sumado más. Luis Alvarado pregunta, si miramos las sesiones por fuente medio ujú, de la sesión desde el explorador, ¿por qué a veces ocurre ujú. el caso de que la suma de todos esos canales es menor al total que muestra GA4? ¿Por qué eso ocurre en caso de que la suma de todos es menor al total? Mira, la verdad, Luis, nosotros hemos visto cada cosa en GA4 que nosotros mismos como profesionales y como expertos no tenemos a veces la respuesta, porque nosotros hemos visto muchos casos de cosas que no suman, los casos que siempre tienden a ser mayores es porque dentro de una misma sesión ocurren distintas cosas, entonces puede que la asignación de esas sesiones sea en la forma del explorador que tú estás haciendo, puedas sumarlas, que o sea, no, la suma que hace, digamos, no es literal. Si tú tienes, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, no hace un 10 más 20 más 30 más 40, sino que el total las engloba todas. Ahora, sí me ha pasado que he visto menos y la verdad no he encontrado una solución o una respuesta como concreta a eso.
Y creo que eso abre un espacio también a entender que la analítica hoy en día, sobre todo con GA4, está muy ligada a lo que es la comunidad de GA4. ¿A qué me refiero con esto? Con que si nosotros como comunidad vamos exponiendo las cosas que nos van ocurriendo, entre todos podemos llegar a soluciones. ¿Por qué? Porque la documentación de Google, al menos para Google Analytics, es malísima, es muy mala. Entonces, siempre que ellos sacan novedades, por ejemplo, últimamente, la semana pasada, si no me equivoco, sacaron una novedad le hicimos mejoras a el conteo de sesiones. Vale, pero ¿qué hiciste? No especifican nada. Solamente te dice que hicieron mejoras. Y que mágicamente tú ves un cambio en tus sesiones, pero tú no entiendes qué es lo que está detrás de ese cambio. Lo mismo pasa con este tipo de resultados que nosotros vemos que de repente nos dejan marcando ocupados y buscamos una solución que no encontramos. Perfecto. Esperemos ahí hayamos aclarado la duda, pero sí, GA4 el avión se construyó mientras volaba, por así decirlo, entonces algunas cosas no pueden calzar o de repente no encontramos como la respuesta ideal. Hay otra pregunta de Diego Sí. Alarcón, que asocia como a los e-commerce. Si el modelo Data Driver me atribuye la conversión en porcentaje o en decimales, ¿cierto? Con canales, ¿a qué canal le atribuye el valor de la venta en el caso de un e-commerce? ¿O cómo reporta el tema del revenue? Creo que también a nivel de porcentaje. No sé si en el valor de la venta hace lo mismo. O sea, la venta la va a repartir entre los canales que él considera que tuvieron participación. No lo va a compartir en decimales, pero sí va a ser como aproximaciones. Y puede ser que esa venta de cada canal no sea mayor a la del total, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Puede Yo ser, creo que sí. sí. Porque le va a atribuir venta a 2 canales, pero fue una venta. Y le va a atribuir como revenue Claro. a esos 2 canales que participaron en en una ruta de conversión, por así decirlo. Sí, Um, sí. Probablemente, Diego, si sumáis en un reporte así, si sumas todo el Puede revenue, dar más incluso. probablemente te va a dar más, que era un poco lo mismo que pasaba anteriormente. Felipe nos hace otra pregunta que siempre la hemos conversado harto con el equipo de performance internamente, es como un clásico, ¿ya? Y cómo conversan las conversiones, en este caso, de esta herramienta analítica versus las de otras plataformas publicitarias. ¿Qué opinas Sí. tú con respecto a eso, Raúl? Sí, cómo conversan es básicamente remontarnos a esta parte de la charla, que si ellos dedican un modelo de atribución que se llame Last Click Google Paid, ya con eso te dicen todo. O sea, te van a decir siempre que están más cargados para un lado. Y eso es súper normal porque todas las herramientas hacen lo mismo. Si tú sumas, por ejemplo, sacas los datos de Meta, sacas los datos de TikTok, sacas los datos de Ads, los sumas, tú vas a decir, oye, pero no me calza para nada con el total de conversiones que me da GA4. Claro, porque cada uno atribuye como mejor le convenga a cada uno también, es verdad, y no son sumables entre ellos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es basarse solo en uno, considerando que tiene todos estos sesgos y las limitaciones que hemos hablado, pero si vamos a sacar los datos, saquémoslos todos de GA4, por ejemplo, o saquémoslos todos de Ads, pero no hagamos mezclas, no hagamos a ver, Meta me dice que convirtió 100, pero acá Google Analytics me dice que Meta convirtió 50. Entonces, ¿cuánto convirtió? ¿50 o 100? Esas son preguntas típicas que empiezan a salir y la respuesta o como la recomendación que nosotros damos frente a eso es básate en una, porque nunca va a llegar a un consenso entre todas, porque al final cada una quiere vender su propia marca. Meta te va a decir que contribuyó más que Ads o no te va a decir que contribuyó más que Ads, pero sí te puede usar un método que lo beneficie más a él cuando tú vas comparando con las otras herramientas. Tal cual. Daniela Díaz nos hace otra pregunta, es si se pueden incluir eventos de aplicación de Firebase en esto de GA4. Sí, al final Firebase es la consola que nos va a decir qué eventos se están ejecutando. Si Firebase lo miramos como Google Analytics 4, sí, o sea, los eventos de aplicación son básicamente los mismos se tratan de la misma forma en Google Analytics 4, y, o sea, perdón, en App y en Web. Ahora, lo que es súper importante es que yo no recomiendo usar GA4 ni Data Driven ni nada de eso
para mirar eventos de aplicación. Para mirar eventos de aplicación, salirse un poco de esta caja de Google Analytics, que creo que no está bien pulida todavía, y utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, AdFlyer es una herramienta súper buena, como top del mercado, que ayuda a entender de manera más agnóstica y sin este seco que justamente era el que planteaba Felipe, vale, ¿para qué lado me cargo más? No, este es un agente externo totalmente que va a decir, ya, aquí yo le atribuyo esto porque creo que es esto, no solamente porque eres Google. Entonces, mi recomendación es no atribuir desde GA4 para aplicación, buscar otras soluciones. Buenísimo, esperemos ahí hayamos contestado o aclarado la duda, Daniela. Juan Pablo, ya vamos a la última pregunta, Raúl. Juan Pablo nos pregunta sobre la importancia de etiquetar bien las UTMs asociadas a todo este modelo de atribución. ¿Qué puedes comentar sobre eso? No, que es súper importante. O sea, tengamos o no aplicado un modelo de atribución, es recontra importante etiquetar bien las UTM. Hay web que te hacen etiquetados automáticos, hay web que te dan recomendaciones de cómo etiquetar. Me ha pasado, por ejemplo, que algún cliente me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Me bajó un montón el canal email, pero fue porque en la UTM ellos le cambiaron el email y le pusieron correo, por ejemplo, o le pusieron mail simplemente. Entonces, eso lo detecta Google Analytics y lo interpreta. Entonces, si él ve cambios, por ejemplo, hay una página, hay documentación al respecto que te dice, si quieres etiquetar mail, usa estos parámetros o estas ideas. Mailing, email, e-mail, todas esas palabras. Entonces, para una buena atribución, siempre es súper importante etiquetar bien las UTM y creo que de ese punto en particular hay info de sobra en Internet como para buscar recomendaciones de cómo armar una buena UTM. Buenísimo. Hay una pregunta bien interesante que se asocia un poco a la Data Power Talk que hicimos con Lore, que se asocia a cómo influye el Consent Mode en los temas de atribución. Sí, ahí lo que yo les puedo recomendar en este caso es que vayan a ver en YouTube la charla que dio la Lore porque es muy buena. Ella habló justamente, la primera Data Power Talk que tuvimos fue en relación al Consent Mode y cómo impacta en la atribución, pero básicamente influye porque tenemos datos que sí o sí van a estar etiquetados y otros que no va a entender la aplicación o el sitio web cómo llegan. En resumen, me gustaría que vieran la charla que dio la Lore, que lo explica mucho mejor que yo y que está súper rica en información. Ahí, no sé, Cristóbal, si se puede dejar ese mismo, el link. Sí, sí, aquí estoy dejando. En caso lo pueden adelantar, porque la Lore parte explicando respecto a qué lo que es el consent mode y todo eso. Si no la quieren ver completa, que igual lo recomiendo, es que busquen la parte donde ella habla de atribución, que lo hace. Y es bien complejo también. Es como hablar de data driven, es súper complejo, no se entiende la primera. Sí, ahí dejé la charla y también con el link de YouTube y también dejé un post que hay en nuestro blog en devo.cl que se asocia a esa charla asociado al tema de consent mode. Creo que ahí estuvimos tocando todas las preguntas. Ahí por haber, que al parecer no hay más preguntas, pero muchas preguntas el día de hoy. Súper interesante. Sí, eso siempre es bueno. Se agradece a todos por asistir. Muchas gracias a ti, Raúl, por explicar este tema que siempre trae dudas. Es un poco complejo de entender, sobre todo con el cambio. Con Universal teníamos un poquito más maduros los temas de atribución y con GA4 tuvimos que volver a entenderlos de cero prácticamente. Entonces, y lo seguimos entendiendo. Lo seguimos entendiendo, pero le agradecemos a todos por su asistencia, por sus preguntas. Esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, probablemente esté el día de mañana esto ya arriba para que lo puedan ver en nuestro canal, suscríbanse. Muchas gracias, Raúl, por la charla, estuvo muy buena y gracias a todos por nuevamente asistir y nos vemos en una próxima Data Power Talk que va a ser a inicios de octubre. Vamos a estar hablando de la integración de GA4 con Amazon Web Service, que es algo que hemos visto mucho que se solicita. Así que ahí vamos a estar conversando sobre ese tema, así que ahí se van a estar enterando por nuestro canal de LinkedIn principalmente sobre la próxima Data Power Talk. Así que muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a ti, Raúl, por la sesión. Vale, muchas gracias a todos por la asistencia.
Y ahí cualquier cosita, si tienen alguna duda más específica, me pueden escribir en LinkedIn y yo con gusto los puedo orientar. Buenísimo. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, Raúl. Chao, chao. Buena tarde.